Les doy la bienvenida a un nuevo seminario interno del IEP. Muchas gracias por estar. Y bueno, hoy van a exponer Diego Rosengart y Camilo Mason su trabajo llamado Las actividades artesanales y las primeras manifestaciones industriales, desde 1810 a 1870. Así que los dejo con ellos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá en esta presentación. Gracias a Daniela. Voy a empezar a compartir pantalla para llevar adelante la presentación. Solo que me confirmen si se ve bien ahí. Perfecto. No, bárbaro. Bueno, las actividades artesanales y las primeras manifestaciones industriales, 1810-1869, forma parte de una obra mayor, que es la industria argentina del tercer siglo, una historia multidisciplinar, 1810-2020. Es un proyecto impulsado por Marcelo Riquier, también que derivó en un libro, ¿sí?, que también es coordinado por él. En ese libro participamos varios investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, y junto con Diego Rosengart abordamos el primer capítulo de ese libro, que es el periodo que se abre tras la ruptura de los lazos coloniales y ese largo proceso de formación del Estado Nacional. Uno de los desafíos que presentó este capítulo, junto con Diego, fue que creo que enriqueció un poco el trabajo, fue la necesidad de adaptar este periodo a una de las propuestas, ¿sí?, que partió de la coordinación, que es esta idea de intentar abordar la industria como un fenómeno económico, político, social complejo, con variadas aristas. En ese sentido, es lo que vamos a presentar hoy, van a estar presentes 4 ejes o 4 dimensiones que atraviesan el capítulo. Por un lado, la evolución general del ciclo económico y la distribución regional, las actividades transformadoras y su ubicación espacial, los actores del proceso, y luego las ideas, debates y políticas públicas. Después de esta breve presentación, le voy a dejar la palabra a Diego, que va a comenzar con los 2 primeros ejes, y luego retomo yo la segunda parte. Así que, Diego, voy a mutearme y continuas. Gracias, Camilo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias a IEP por darnos este espacio para contarles un poquito el trabajo que se publicó por ahora de manera online, que está disponible para que se lo pueda bajar cualquier persona. Este trabajo, agrego un dato que no es menor, este libro se hizo durante el periodo más cerrado de la pandemia. Esto implicó, entre muchas cosas, que en cuarentena el acceso a cierta información, sobre todo de fuentes directas, estuviese muy dificultado, y bueno, con lo cual, en gran medida, hubo ahí un esfuerzo de todos y todas quienes participamos del proyecto, intercambiándonos información, traficando a veces PDFs, cuadros, imágenes que vamos consiguiendo, con la bibliografía que por supuesto costó, pero pudimos conseguir, que es la más importante para cada uno de los periodos. Bueno, como decía Camilo recién, a nosotros nos tocó el capítulo 1, que es cuando empieza todo. Es cierto que el todo, de qué cosa es lo que empieza, cuáles son las continuidades y las rupturas con el periodo colonial, es un interrogante muy interesante para hacerse. Y también hacia el final del periodo que tomamos nosotros, que es 1870, vale la misma pregunta, el mismo interrogante, ¿no? ¿Cuáles son, en términos productivos, las continuidades y rupturas con las décadas anteriores? Una de las características o de las cuestiones o desafíos que tiene y que tuvo investigar este trayecto histórico de nuestra economía está relacionado con la dificultad de tener información fidedigna, consistente, de mediano a largo plazo, y eso tiene que ver, por supuesto, con la debilidad institucional existente en el momento que nos toca estudiar, y también que además por eso es un periodo probablemente del menos estudiado de la historia económica
de nuestro país por diversas razones, pero vieron que en general confluye la historiografía, como que arranca hacia 1880, que es cuando se cristaliza ese llamado modelo agroexportador. Entonces ahí tenemos bueno, varios, como les decía, desafíos a afrontar. Por otra parte, pensando un poco en las trayectorias, tenemos que pensar también en lo conflictivo que fue el siglo XIX en nuestro actual territorio. Bueno, por un lado nosotros decimos, como se ve en la filmina, que con la ruptura del orden colonial preexistente, que tenía que ver con la creación bastante tardía, por cierto, del Virreinato del Río de la Plata, que coloca a Buenos Aires como salida de los metales del Potosí, y de alguna manera se crea una traza que va desde el Alto Perú hasta el puerto porteño, quizás por lo que nos gustaría decir como lo que hoy sería la Ruta 9, ¿no? De la Ruta Nacional 9, esa traza, decimos, se desarma, y entonces se desconecta ese eje articulador del viejo virreinato, y de alguna manera lo que entendemos que son la economía de las provincias que luego conformarán la Argentina queda como una economía dislocada, una economía poco integrada, poco unificada, ¿no? Y eso hace que haya un fuerte reordenamiento de los flujos comerciales regionales que buscarán más subsistir primero en sus ámbitos más directos de acción. Entonces tenemos en la zona norte un vínculo más con lo que es Bolivia, en Cuyo con lo que está tras los Andes, con el actual Chile, y por ahí el litoral y Buenos Aires, más integrado, más rápidamente se integra al comercio exterior, ¿no? Entonces hay una situación productiva comercial regional muy heterogénea, y por supuesto estos flujos de comercio que sí van a ir pregnando, metiéndose en el actual territorio argentino, van a generar cambios importantes en términos productivos y por supuesto sociales, etc., ¿no? Entonces de alguna manera toda la trayectoria que nos toca relatar hoy la vemos como un esfuerzo muy importante, digamos, de unificación de ese mercado dislocado, de esa economía dislocada que aparece al comienzo del periodo postcolonial, pero que esa unificación no va a ser una unificación convergente, sino que va a acentuar en gran medida las heterogeneidades estructurales, las heterogeneidades productivas regionales. En este sentido, digo, el litoral es el que más rápidamente, como decía, se vincula con el mercado mundial. Un comentario que no es menor, dos comentarios que no son menores. Uno es que cuando hablamos de Argentina, puestos en el año 1810 y las décadas subsiguientes, tenemos que tener en cuenta que el territorio al cual nos vamos a referir son en realidad una porción más bien minoritaria del actual territorio de la República, que ese es un poco lo que se ve en el mapa, que si bien es un poquitito posterior a 1810, reflejan bastante bien que estamos hablando del norte de la provincia de Buenos Aires, una parte de la Mesopotamia, el centro norte, oeste del país y Cuyo, ¿no? El resto, bueno, justamente va a ser parte de todo este proceso tan trabajoso y dificultoso de creación finalmente de una nación. Pasamos, si querés, Camilo, de Filmina. Bueno, y el segundo comentario que les quería hacer tenía que ver con que, pensando un poco en ver el comportamiento general, macroeconómico, además de estas dificultades de tener información para todo el periodo, tenemos que tomar en cuenta además que es un tiempo de grandes convulsiones, con conflictos militares permanentes. Si uno se pone a revisar, toda la década del 10 tiene que ver justamente con las guerras independentistas, la década del 20 hay un enfrentamiento con Brasil, la década del 30 está hacia el final el bloqueo francés, la década del 40 el anglo-francés, la década del 50 y del 60 que van entre Caseros y Pavón, la década del 60 también está la guerra de la Triple Alianza, o sea, hay uno puede ver una especie de línea de conflictos bélico-militares
que abrevan a pensar que la trayectoria económica de todos estos años, sobre los cuales no tenemos información completa, no fue una trayectoria lineal, digamos, prolija, sino más una trayectoria de shocks, de saltos discretos, y que cuando uno toma los promedios, por supuesto eso parece oculto, ¿no? Pero esta lógica, ahondada además por la fuerte importancia del ciclo exportador y en general el comercio exterior, que sabemos que está muy sujeto a shocks de diversos tipos, podemos pensar entonces en una economía de un andar más bien accidentado. Ahora, dicho esto, los datos con que contamos nos permiten ver, sin embargo, que hay un crecimiento importante de la actividad agregada. Ahí vemos que la tasa anual acumulativa de la evolución del PBI entre 1820 y 1870 es de más de 3 puntos anuales. Esto es el país que en este periodo tiene el crecimiento más dinámico de todo el subcontinente latinoamericano, y el doble que su media, es decir que Argentina tiene un devenir realmente dinámico en este tiempo. Lo mismo podemos decir del PBI per cápita, que a pesar de que la población crece muy velozmente, esto lo vamos a ver en la siguiente filmina, sin embargo, también tiene un crecimiento muy interesante. Digamos que durante 50 años crecer al doble que la región de la que uno pertenece, bueno, yo compraría feliz de aquí en adelante una evolución de esas características, ¿no? Y si vemos las exportaciones, sobre lo cual sí hay mucha más información, lógicamente, porque es información con flujos aduaneros reales, vemos que también son muy dinámicas. Entre 1830 y 1870 crecen al 4,5 anual acumulativo, mientras la media en América Latina era de 3,5, que igual también era muy dinámica. Esto tiene que ver, por supuesto, con la inserción de toda la región a la atracción de los cambios muy importantes que se estaban dando en Europa después de la Revolución Industrial, y las necesidades, y de alguna manera complementariedades, que a esa dinámica viene a abrevar el aporte de insumos y materias primas del subcontinente latinoamericano. Las exportaciones, decíamos, de nuestra actual Argentina, entonces tienen una evolución muy importante, incluso en medidas per cápita. Están muy concentradas, en general, en productos y subproductos ganaderos. Más o menos la mitad de los valores exportados van a estar concentradas en cueros, y un poquito más si consideramos el tasajo, las carnes saladas, algo menos en lanas, y después algunos otros subproductos, en muchos casos también provenientes de las curtiembres o de los saladeros, que van a ser de alguna forma las primeras plantas de cierto agregado de valor sobre la producción primaria. Los cueros así, por ejemplo, tienen un andar muy dinámico en términos incluso de cantidades, triplican cantidades en el periodo que estamos considerando. Las carnes saladas crecen 10 veces, sobre esto vamos a hablar un poquito más en un segundo. Y las lanas van a tener un boom un poco más adelante. Si uno piensa en las exportaciones tan dinámicas durante el siglo XIX, podría decir que hay como una consecución, un encadenamiento de distintos grandes ciclos exportadores, ¿no? Por un lado están los cueros, junto con el tasajo, bien ganadero. Después ya en los años 50 y fines de los 60, el de las lanas. Un poco más adelante, y para esto de las lanas, va a ser necesario previamente la introducción de cambios en el ganado ovino que van a justamente permitir tener esta salida exportadora. Después vendrán la de las carnes, carnes enfriadas, y luego más hacia el final, en realidad, del siglo, y por fuera del ciclo o del periodo que estamos trabajando nosotros, vendrá en realidad el auge de los granos. Entonces el modelo agroexportador, pensado en clave de agricultura, no lo vemos nosotros en el periodo tratado, porque entre otras cosas va a requerir, por ejemplo, de que llegue el ferrocarril a las zonas productivas, justamente para poder sacar a precios razonables hasta el puerto. Lo mismo podríamos decir de las carnes enfriadas, que van a requerir que se pueda trasladar
las carnes en barcos frigoríficos, cuestión que nos llega hasta ya pasados mediados de la década de 1870, por ende nuevamente también por fuera de nuestro campo de estudio. Pasemos nomás la filmina. Bueno, y respecto a la población, la verdad es que aún presuponiendo que la expansión demográfica iba a ser un elemento relevante, viendo los datos y los números concretos, aún así llama la atención el fuerte crecimiento poblacional que se da en todo el periodo. Esto vale para la generalidad, pero además se da una muy importante redistribución demográfica en estas regiones que comentábamos un poquito al principio, ¿no? Esto tiene que ver, por un lado, que hay una inmigración relevante desde el exterior que se ubica principalmente en zonas del litoral, incluso más bien cerca del puerto, pero además hay migraciones internas, tanto desde diferentes regiones hacia el litoral como de la ruralidad, digamos, a las zonas urbanas. Entonces, pensando en la actual Argentina respecto a su región, respecto a América Latina, vemos que el crecimiento de la población es realmente muy importante. Estamos hablando del 2,4 anual acumulativo versus el 1,3 para todo el subcontinente. Y no es el más dinámico de Argentina en ese sentido, de las provincias argentinas en realidad, simplemente porque hay algunas regiones y países que están muy poco pobladas, y bueno, por supuesto, cuando uno ve las tasas de crecimiento, son mayores sencillamente porque la base de comparación era muy baja. Ahora bien, si nos fijamos un poco en el desagregado de cómo se comportaban este incremento, cómo se desglosa un poco el incremento de la población, vemos que las primeras provincias que están listadas en el cuadro, en realidad son las que concentran y las que traccionan en gran medida esos valores promedio, ¿no? Fíjense que el total litoral, que está en el 1, 2, 3, 4, 5, en el orden 5 de la quinta fila, crece al 3,1 anual acumulativo, y es así que entonces el litoral, que tenía uno de cada 3 habitantes justo antes de la Revolución de Mayo, de pronto, al fin del periodo que estamos tratando, tiene casi el 50% de la población considerada, ¿no? Es decir que queda claro acá que hay un proceso de concentración importante de la demografía, por supuesto en detrimento de varias de las otras regiones, sobre todo las de carácter más rural. Ahora bien, esta dinámica tan importante de crecimiento poblacional, a su vez, que además es una urbanización, un proceso de urbanización, va a ir creando relaciones, digamos, primero un mercado, ¿no?, cada vez más atractivo para el resto del país, pero además un conjunto de relaciones socioproductivas, en donde, por ejemplo, va a aparecer el vínculo asalariado, ¿no?, el trabajo más de tipo capitalista, tradicional, como un fenómeno creciente en el tiempo para todo este periodo. Bueno, y por supuesto la inmigración externa, como les decía recién, que se concentra mucho más fuertemente en la zona portuaria. Pasamos nomás, vamos acelerando. Bueno, y pensando un poco en el impacto que la inserción internacional que va a tener la producción, sobre todo del litoral, en el resto de las regiones, y también el litoral. Acá una de las cosas que nosotros queríamos remarcar y resaltar en el texto era cómo esta lógica, esta intención, este incentivo a proceder, digamos, a participar del concierto de naciones en el comercio internacional, tiene efectos deleterios en un conjunto de producciones de tipo local, como por ejemplo los textiles de tipo artesanal
en base al algodón o a las lanas del norte, o la producción de mulas en el centro, más bien de Córdoba, o incluso la de algunos aguardientes, sobre todo de la zona cuyana, que se ven desplazados en gran medida por el ingreso de productos importados, ¿no? Entonces, cada una de estas regiones tiene que de alguna forma reconfigurar su realidad productiva, y en esta lógica que marcábamos al principio, de primero tratar de insertarse o sostener vínculos comerciales y mercantiles regionalmente, es que, bueno, comienza la producción de azúcares y derivados de productos, subproductos de la caña, en la zona de Tucumán, Salta y Jujuy. Hay una vinculación fuerte con el Alto Perú, con Bolivia, y también con Chile, y por supuesto, sobre todo Tucumán, que en la medida que Buenos Aires y el litoral traccionan fuertemente la demanda de diferentes conjuntos de productos, sobre todo de alimentos y bebidas, van a jugar un rol cada vez más relevante en términos de capital comercial, como intermediarios y como puntos de nodos, que podríamos llamar hoy logísticos, para el comercio de mercancías, ¿no? Algo parecido va a pasar con Córdoba, que pasa, digamos, de especializarse más en mulas a empezar a colocar productos de cueros y textiles artesanales a los grandes centros urbanos o los crecientes centros urbanos, y en Cuyo, que gana lugar o espacio la producción, sobre todo de ganado, a Chile, en la medida en que pierde mercados para los productos tradicionales, como por ejemplo los vinos. En cambio, en el litoral, que como dijimos, tiene un dinamismo mucho más marcado, en las diferentes variables que marcábamos recién, por un lado va a empezar a concentrar cada vez más el origen de las exportaciones de la región o del conjunto de provincias, ¿no? Como decíamos, Buenos Aires se convierte en un polo de consumo, donde van llegando productos del resto de las regiones, como yerba, tabaco, bebidas y textiles, pero además también aparecen algunos primeros establecimientos industriales para el mercado interno, también aparecen talleres vinculados a reparaciones y a mantenimiento, justamente de los diferentes equipamientos que se van incorporando a la producción local. Bueno, están los saladeros, sobre esto va a hablar mucho más Camilo ahora en 2 minutos, pero aparecen y diseminados en el litoral y la zona cercana a los puertos, y crecen en cantidad, van ganando en eficiencia, introducen algunos cambios. Por supuesto, el tasajo es un producto que tiene de alguna forma un mercado perenne, digamos, en la medida en que la esclavitud se va desplazando del planeta, o se va haciendo directamente ilegal, pierde capacidad de ventas, pero durante varias décadas es uno de los, constituyen las plantas, digamos, de agregado de valor más grandes de la región. Bueno, y podríamos decir también que con esto que estamos diciendo se configura una suerte de perfil productivo con una diferenciación en la orientación, el destino, ¿no?, al que apuntan. Por un lado, el de orientación externa, que tiene que ver con los cueros, el tasajo, por ahí las lanas, y otro que está más relacionado con el mercado interno, sobre todo en las industrias de alimentos y bebidas. Entonces, se va configurando un entramado productivo local, aún débil, y en este contexto, digo, de conflicto permanente, que me parece que es muy importante que nunca perdamos de vista, digamos, lo que hoy es Argentina, en todo este periodo que estamos tratando, probablemente sea una de sus particularidades, porque después esto no ocurre, por ejemplo, en el siglo XX, está en permanente conflicto militar, interno y externo. Esto es algo que quiero recuperar
la evolución macroeconómica y esta idea de los shocks y de los saltos más discretos que continuos en la producción, piensen también en la enorme dependencia de las exportaciones que, por ejemplo, tienen el fisco en nuestro territorio, donde entre el 80 y el 90% de los ingresos públicos son tributos al comercio exterior, a las exportaciones y las importaciones. Por ende, cualquier movimiento brusco en esta dinámica, que puede ser por saltos, por ejemplo, de los precios, en términos del intercambio, van a incidir fuertemente en la capacidad tributaria, de recaudación, y por supuesto esa recaudación que es clave, entre otras cosas, justamente para financiar las diferentes campañas militares, que, como les decía, son de necesidad recurrente, ¿no? Bueno, termino mi primera parte, le paso la posta a mi coequiper. Camilo, son todos tuyos y tuyas. Gracias, Diego. Bueno, vamos a avanzar entonces ahora en este segundo momento con los otros dos ejes que también son abordados en el capítulo. En primer lugar, vamos a intentar describir un poco quiénes son los actores del proceso, ¿no? Quiénes son estos actores, empresarios, que impulsaron algunas de estas actividades. En principio, distinguir esto que ya nombró Diego, ¿no? Las actividades artesanales que van a ser mayoritarias durante este proceso, sobre todo en las primeras décadas hasta mediados de siglo, y van a continuar durante toda la centuria. Las actividades manufactureras, que van a tener una participación menor, van a estar enclavadas en algunos, una distribución espacial bastante definida, y recién, hacia 1850 en adelante, las industrias con la acepción moderna, ¿no? Con fuerza motriz, una diferenciación de trabajo, maquinarias, etc. Más allá de que conviven muchas de estas formas, ¿sí?, de producción, cuando hacemos foco en los actores, como ya señaló Rougier, no hay de alguna manera trabajos generales, y prevalece una idea de que hay una inexistencia en una clase que puede identificarse como empresarial o industrial. Hay algunos trabajos regionales, como Campi, que analiza la formación, ¿sí?, de complejos, la región azucarera en Tucumán, y el comportamiento, estrategia y evolución de estos. En primer lugar, la producción saladeril, los saladeros permiten iluminar algunos aspectos cuando nos acercamos a los actores. El primer saladero en las orillas occidentales del Río de la Plata fue una inversión de dos comerciantes británicos, Robert Staples y John McNeill. ¿Sí? Luego, más adelante, se suma un socio criollo, montevideano, Pedro Trapani. Staples además fue cónsul británico, tenía como contactos comerciales, insertos en una red comercial, y va a ser recién, a mediados de la década revolucionaria, la primera década revolucionaria, en la década de 1810, que el crecimiento de los saladeros, en número, en cantidad y en tamaño, va a mostrar el ingreso de propietarios criollos, ¿sí?, con sólidos vínculos con la élite comercial y con la élite terrateniente. ¿Sí? Aparecen nombres como Luis Dorrego, Juan Manuel de Rosas, Juan Terrero, Fermín Irigoyen. En el caso de Entre Ríos, un paso de una diversificación desde el comercio y la propiedad de tierras hacia los establecimientos saladeros, es el de Justo José Luis. Más allá de la simpleza y rusticidad en la producción del kazajo, ¿sí?, en la preparación de cueros para su exportación, es una cuenta nacional, la puesta en marcha del saladero como unidad productiva trajo limitados, pero algunos avances, ¿sí? Antes esas actividades se realizaban en el ámbito rural, ahora la concentración en una unidad productiva permite, ¿sí?, aumentar limitadamente su producción.
si bien la organización productiva era bastante simple, había un conjunto, una docena, trabajadores especializados, o con cierto saber, toneleros, carpinteros, etc., un conjunto similar de capataces y alrededor de 50 a 60 hombres por saladero que a caballo, con lazo y cuchillo, eh, manipulaban a los animales, ¿sí? Llevaban adelante el cuereo y desollaban al animal y después dejaban secar los cueros y salar la sal. Hacia 1830, ¿sí? La figura de un químico de origen francés, Antonio Cambaceres, va a permitir un salto cualitativo, ¿sí? En la organización del saladero como espacio de trabajo, y poco a poco estas técnicas introducidas por Cambaceres van a ir también extendiéndose a los otros saladeros. La puesta en marcha de una organización del trabajo un poco más organizada y definida, la utilización de elementos simples como sogas, roldanas o poleas, pero que permite que los trabajadores del saladero abandonen el caballo, el uso del lazo, etc. Y la incorporación de unos rieles con una plataforma para trasladar el animal muerto va a permitir un incremento en la faena, van a pasar de 100 a 200 cabezas diarias a 500 a 600 cabezas al día. ¿Sí? Además introduce el vapor, no como fuerza motriz, pero sí para diversificar el producto cárnico, es decir, no solo se utilizan cuero y tasajo, sino también aumentar la producción de grasa y sebo. La trayectoria de Cambaceres puede ser ilustrativa en algunos aspectos, ¿no? Claramente tiene un saber especializado, ¿sí? Un fruto de un saber técnico especializado, además en una actividad altamente rentable, va a combinar estos saberes, esa rentabilidad con una alianza matrimonial, uniéndose a una familia patricia porteña, y de hecho su hijo Antonio Cambaceres, que va a continuar ligado a la actividad saladeril, va a crear un nuevo saladero en Ensenada, ¿sí? Pero también va a diversificar sus actividades hacia los agronegocios, actividades agroganaderas, bancarias, comerciales, incluso va a ser el presidente de la Unión Industrial Argentina, ¿sí? Cuando corremos un poquito el eje de los saladeros hacia el interior, ¿sí? O hacia otras regiones, un segundito, se me ha ido la presentación. Como había comentado Diego, ¿sí? Los dificultosos traslados y los costosos que resultaba la comercialización de bienes a larga distancia, no impidió que en algunos lugares se formaran unidades productivas vinculadas a la transformación de los recursos naturales de esa región. Ya durante la etapa colonial, en Campo Santo, en Salta, había producción de dulces, hacia 1830 en Ledesma, Jujuy también se instaló un ingenio, y también en esa década, a partir de la década de 1830-1840, Tucumán se fue conformando un complejo azucarero, ¿sí? Vinculados a la producción de dulces y derivados. Hay que, retomo algo que dijo Diego recién, que algunas regiones tienen una orientación comercial bifronte, ¿no? No solo miraban Buenos Aires, que era un mercado relativamente lejano por estos costosos traslados, pero también tenían vínculos con el caso del norte argentino, con el Alto Perú, o la región de Cuyo con la región trasandina. Esa, digamos, inserción comercial bifronte les permitió, en algunos contextos particulares, bloqueos, por ejemplo, en la década del 30 y 40, abastecer, ¿sí? Desde Tucumán el mercado porteño. Trabajos de Campi han demostrado que comerciantes que estaban insertos en largas redes comerciales de larga data, ¿sí? Durante bastante tiempo, en el siglo XVIII inclusive, a partir de 1830 comienzan un proceso de diversificación o reorientación de sus actividades. Estos comerciantes, que son de alguna manera, tenían capacidad de obtener metálico en un contexto donde no hay instituciones crediticias,
permitió que se convirtieran en oferentes de dinero, y también esa diversificación hacia la producción, adoptando un perfil manufacturero. Desde 1840 hacia 1850 hay una incorporación de chacras, ¿sí? E incluso quintas semi-urbanas que se dedicaban a la transformación de la caña de azúcar y que diversificaban su producción, no solo procesaban la caña de azúcar, sino que también tenían actividades agrícolas, frutales, membrillos, ganadería, e incluso actividades artesanales como velas y jabón, ¿sí? Estos trabajos que les comentaba, cuando analizan estas unidades productivas, la descripción es que son, que utilizan una tecnología de tipo tradicional, ¿sí? Trapiches de madera, impulsados por fuerza animal o fuerza hidráulica, aunque al final del periodo, ¿sí? Ya en la década del 60, aparece la utilización de trapiches de hierro, que tienen un costo relativamente alto para la industria, e incluso la utilización de la limitada, pero la función de fuerza motriz. A pesar de estos avances, la verdadera transformación del sector azucarero se va a producir en las décadas siguientes con la llegada del ferrocarril a Tucumán a mediados de la década del 70 en Avellaneda. Para completar estas miradas, ¿no?, sobre los actores, un poco comentando esto de lo costoso y lo arduo de la comercialización de bienes en larga distancia, se puede observar que hacia 1850 empiezan a operar o llevarse adelante operaciones intermodales, ¿sí? Aparece ahí un pionero, ¿sí? El Timoteo Gordillo, que logra, era como dos grandes ejes terrestres, uno de Mendoza a San Luis hacia Buenos Aires, y el otro eje terrestre que acá desde Salta, Tucumán hacia Córdoba y Santa Fe, empiezan a combinarse con ejes fluviales, ¿sí? El del Paraná, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, el del río Uruguay. Y esta, como decíamos, si bien ningún grupo logró tener un control mayoritario sobre los flujos, este empresario, Timoteo Gordillo, logra no solo llevar adelante el transporte de bienes, sino también de personas y mensajerías, y tener de alguna manera cierta hegemonía en la década de 1950. Esto se va a romper, ¿no?, con la aparición de ferrocarril. La imagen que estamos viendo son carretas que venían desde Cuyo hacia la actual zona de Plaza Miserere en el año 1867. ¿Sí? Esto me parece como muy precario, ¿no? Hay un trabajo de Jonathan Brown bastante interesante, donde calcula el peso según los bienes que podía transportar las carretas y los convoyes, y bueno, alcanzaban niveles relativamente importantes ese comercio entre Buenos Aires y la zona cuyana. Para avanzar un poco en la presentación y seguir con la cuestión de los actores, hacia 1850 vamos a producirse una serie de cambios, ¿sí?, vinculados al crecimiento de la ciudad de Buenos Aires como lugar atractivo a la inmigración, una reactivación de los flujos migratorios, eso trae para un consecuente aumento en la demanda, y también comienzan a llegar inmigrantes, comerciantes o empresarios que poseen ciertos saberes, una capacidad de inversión, que al instalarse en la ciudad llevan adelante una serie de emprendimientos manufactureros. Vamos a hacer una muy breve como nombre de ejemplos, los casos de Carlos Monel, Riley o Emilio Biecker, ¿no? En el caso de Monel, primero funda un taller de dulces en la zona de San Telmo, hacia 1847, y en 20 años, una vez que fallece, su hijo Benito Monel impone la marca Noel, ¿sí? Y compra terrenos en la Boca para llevar adelante una ampliación en la fábrica,
una fábrica de mayor tamaño. En el caso de Bagley, bueno, este empresario norteamericano vinculado a la producción de licor, de cajas de naranjas amargas, logra posicionarse muy bien en el mercado de bebidas alcohólicas, tiene un llamativo sistema de publicitario, ¿sí? Y rápidamente pasa de sus instalaciones en la calle Porteña y Maipú hacia el sur de la ciudad. Esa es la foto que estamos viendo, la fábrica Bagley, que es un poco posterior a el periodo que estamos hablando. En el caso de Lieber también, ¿no? Se instala en 1855, en 1860 empieza la producción rudimentaria de cerveza, con muy pocos empleados a cargo, creo que es uno solo y después otros peones. Pero ya 10 años después, en 1866, la fábrica ya contaba con terrenos propios, ¿sí? En la zona de Retiro, y en muy poco tiempo tiene que mudarse ya a principios del siglo a Lavallol para ampliar la capacidad de la fábrica. Estas breves menciones, estos breves ejemplos, permiten pensar un cuadro donde existen posibilidades abiertas para las actividades manufactureras en Buenos Aires y en menor medida en otras ciudades del interior del país. Es decir, estos empresarios parten con un saber especializado que les permite tener un diferencial con respecto a las producciones más tradicionales, y también puede observarse una marcada capacidad de expansión que presumiblemente está asociada a tasas de rentabilidad muy altas, donde ya habíamos marcado también con el ejemplo anterior, donde el crédito fue siempre bastante escaso. Como contraparte necesaria, ¿no?, del análisis de estos empresarios, podríamos analizar los sectores subalternizados. Como dijimos, la preponderancia del artesanado y las actividades artesanales van a ser más importantes en las primeras décadas realizadas, pero hacia 1850 casi un tercio de la producción libre, perdón, de la mano de obra masculina libre seguía siendo artesanal, estaba asociada a la producción artesanal, lo que da una idea de su magnitud. Estos artesanos no van a llegar a formar asociaciones o gremios por especialidad. Sin embargo, va a haber una tensión entre los artesanados y los diferentes gobiernos revolucionarios y luego de la provincia de Buenos Aires en torno a la regulación del saber artesanal, ¿sí? Va a ser, perdón, va a ser recién hacia 1850, ¿sí?, que la expansión demográfica y la creciente actividad manufacturera llevó aparejado transformaciones, conllevó a transformaciones en el mercado del trabajo, ensanchando la proporción de asalariados. Con todo, la participación de los artesanos, ¿sí?, va a continuar durante el siglo XIX, ¿sí? Recién en el siglo XX va a comenzar a decaer con un ritmo. Hay un trabajo de Sabato y Romero en el cual afirman que a finales del siglo XIX los salarios no conformaban el componente principal y permanente de los ingresos en la familia porteña. Ya que hablamos de salarios, podemos hacer mención a que desde 1850 a 1870 hay una tendencia alcista, ¿sí?, para pensarlo en relación al mercado laboral, con un trabajo de encuesta, donde ve que si bien tiene una tendencia alcista, hay shocks o oscilaciones muy bruscas vinculadas a lo que comentaba Diego, como los conflictos militares, Cepeda, Pavón, la guerra, la Triple Alianza, etc. De la superposición entre artesanos arruinados, inmigrantes, nuevas experiencias laborales en la fábrica, etcétera, etcétera, ese sustento de que se va a llevar adelante la conformación de la clase obrera, ¿no? Y bueno, voy a acelerar un poquito para ir cerrando. El otro eje tiene que ver con las ideas, debates y políticas públicas, ¿sí? Es verdad que a ojos del siglo XXI parece natural indicar que hay un vacío respecto a las políticas públicas de corte sectorial para el fomento de las manufacturas en la etapa postcolonial o en la etapa independiente. Eso es cierto.
Sin embargo, pueden rastrearse algunas discusiones, sobre todo vinculadas a la cuestión comercial, en la cual las manufacturas, la producción local entra en juego. Previo a la ruptura del orden colonial, podemos destacar a Félix de Azara, sí, que hacia 1801, Félix de Azara era un español con carrera militar, ¿sí? Que había sido enviado a América del Sur para realizar tareas de cartografía. Y en los primeros años del siglo XIX hace una serie de cálculos sobre los rendimientos agrícolas en el Río de la Plata, descartaba el modelo manufacturero, no afirmaba que las artes y los oficios tenían poco que ofrecer a la región, y establecía que la ganadería, ¿sí?, representaba un aprovechamiento óptimo de los factores de producción. En la primera década postrevolucionaria, la figura de Belgrano, ¿no?, Belgrano, pensador importante, pero también participaba mucho en los debates públicos, en la prensa, realiza muchas menciones sobre el sector manufacturero, los artesanos, destacaba Belgrano la necesidad de salvaguardar las actividades de los artesanos y productores, de los artistas, decía en palabras de la época. Sin embargo, estos avances en la técnica, incluso la formación en la temprana edad, la promoción de nuestros artesanos, constantemente entraban en relación con el mundo rural y las actividades agrícolas, también contextualizando lo limitadas que eran estas propuestas. En los años 20, Buenos Aires mantuvo un perfil librecambista. Por ejemplo, la recientemente creada Universidad de Buenos Aires, hacia 1821, que acaba de cumplir 200 años, impartía en los años 20 una cátedra de economía política, donde se daban textos de Smith, Ricardo, James, Lee, y algunas de esas obras habían sido traducidas por Bernardino Rivadavia, lo que permite vislumbrar cierta relación entre el pensamiento económico y la orientación de la política económica africana. O sea, más allá de la famosa observación de Farnes sobre la libertad de comercio en Buenos Aires. En los años 30 aparecen voces críticas al liberalismo, la famosa, ¿no?, debate entre Corrientes y Buenos Aires, la figura de Pedro Ferré, ¿sí? Básicamente estas voces críticas al liberalismo tienen que ver con la reacción de factores productivos que estaban preocupados por la subsistencia, artesanos, ¿no?, en la zona de Corrientes y el litoral. Telamonte plantea que la figura de Ferrer trascendería las demandas proteccionistas hasta esbozar un incipiente nacionalismo económico. Hay que también tener en cuenta ese comentario de Schwarzer de que es un proteccionismo pasivo, ¿no?, que estaba interesado en lo que ya se producía localmente y no en lo que se fabricaba, y que tiene como una mirada estática, ¿sí? Había voces liberales en los años 30, alrededor del salón literario, por ejemplo, la figura de Echeverría, pero también, ¿no?, la unidad de análisis de Echeverría era la provincia de Buenos Aires, con lo cual ese nacionalismo romántico también estaba un poco distorsionado. En la década del 50, después de Casero, Buenos Aires, la secesión, Buenos Aires adopta nuevamente una orientación librecambista, y el interior un esquema un poco más proteccionista, aunque va a ir creciendo la mirada fiscalista de lo que comentaba Diego anteriormente. Y ahí aparecen una serie de figuras que también son importantes para destacar, como el caso de Mariano Fragueiro, ¿no?, que adhería al liberalismo, sosteniendo que la ley general era del comercio, la libertad era la ley general del comercio, aunque no por eso había que aceptar una libertad absoluta. Consideraba que el Estado podía llevar adelante un rol vinculado a la producción de las manufacturas y a la centralización del crédito para la producción. Sin embargo, en un contexto muy de inestabilidad económica y política y con problemas financieros, estas ideas rápidamente fueron abandonadas. La figura de Sarmiento y de Alberdi y Sarmiento, perdón, también son interesantes. Por un lado, Alberdi, su libro, ¿no?, La vida y los trabajos industriales de William Wheelwright en la América del Sur, de alguna manera valoriza, ¿sí?, al empresario ideal
como portador de modernización y como contraparte necesaria de los inmigrantes que vienen a aportar también saberes, pero principalmente trabajo, o las famosas, los famosos comentarios de Sarmiento sobre las escuelas prusianas o los trabajadores de Manchester con saberes educados, ¿no? Saberes técnicos, y esa cita sobre las pujantes industrias en Birmingham y las chimeneas humeantes, comparándolas con saladeros a la vera de Riachuelo. Si bien estas visiones, por un lado, tenían el valor de señalar algunos problemas derivados de la escasez de recursos y la necesidad de agentes idóneos para llevar adelante la transformación del sector productivo, también pasaban por alto una descripción de la realidad un poco más ajustada, donde los emprendimientos exitosos pasaban por la acumulación de rentas aseguradas, como el ferrocarril, o de alta rentabilidad, de algunos ejemplos de saladero, originadas en intermediación comercial, etcétera, etcétera. Por último, la figura de Alvear, de Emilio Alvear. Si bien las posturas vinculadas al nacionalismo económico toman como mayor preponderancia en los años 70, Pellegrini, Vicente Fidel López, hay cierto antecedente en la figura de Emilio Alvear, que tenía una posición de defensa de incrementos en las tarifas aduaneras para proteger la producción local, era crítico de las leyes de aduanas puramente rentísticas, y como señaló Elicio, en trabajos previos, plantea una relación entre los problemas del sector externo y el suficiente desarrollo de las manufacturas locales. Perdón. Por último, ya cerrando, mirando en largo plazo, hay momentos donde los debates sobre la economía y en relación a ello la producción manufacturera alcanzaron desarrollos interesantes. Sin embargo, cuando uno mira o gira la cabeza hacia las políticas públicas, lo que se observa es que hay un perfil generalmente librecambista en todo este periodo, aunque en algunos contextos vinculados a los problemas que comentaba yo anteriormente, fue tomando cada vez más valor la cuestión fiscalista. Así que, Diego, te dejo a vos para las conclusiones que ofrecen. Solo comentar que la imagen que vemos ahí es la de Donny Taylor, como funcionario de 1857, que fue nuevamente después derribada para construir Puerto Madero, ¿no? A finales del siglo XIX. Bueno, buenísimo. Bueno, un poco para terminar y retomando lo que planteábamos al principio, de que la economía inmediatamente postcolonial aparece como una economía, un mercado dislocado. Una cosa sobre la que no hicimos énfasis está mencionado en el capítulo, pero bueno, no es centro para el trabajo tampoco. Se vincula también al sistema financiero y la circulación de moneda, por ejemplo. Cada una de las regiones tendía incluso tener un circulante diferente, más asociado a las contrapartes comerciales, como por ejemplo metales del Alto Perú o de la zona de Chile, y algunos intentos por trabajar con emitir papel moneda en Buenos Aires, pero esto, por ejemplo, la unificación monetaria recién se resuelve hacia la década de 1880, ¿no? Entonces decíamos, perdón, y nota al pie, otro elemento que hace absolutamente central la evolución de las exportaciones, que justamente permiten el flujo de moneda dura, de divisa, a los flujos comerciales internos. Entonces decíamos, un comportamiento agregado general para todo el periodo, donde el mismo bastante importante, interesante, que no fue homogéneo, que no fue lineal, sino que fue, decíamos, en un sentido bastante accidentado. Hubo un comportamiento muy relevante de las exportaciones y del comercio exterior en general también. No enfatizamos en las importaciones, pero claramente esta inserción justamente en base a las ideas liberales que planteaba Camilo recién, conllevaron justamente todos estos impactos dentro de la
las producciones locales, sobre todo las más alejadas al puerto. Al respecto les leo un parrafito que me parece resume bien qué pasaba con esto. Dice, la adopción de medidas proteccionistas durante la década de 1830 y 1840 no revirtió el languidecimiento de las producciones artesanales del interior. La falta de recursos, una mano de obra siempre escasa y el alto costo en el transporte hacia los centros de consumo urbanos develaron los problemas estructurales de la oferta manufacturera, agravados por la ruinosa competencia de los bienes industrializados que ingresaban por el puerto de Buenos Aires. Entonces digo, esta no homogeneidad, este impacto asimétrico en las producciones locales, hace que por un lado se desarme esa dislocación y vayamos a un mercado integrado, una unificación del mercado ya sí cada vez más nacional, pero en ese trayecto con efectos muy, digamos, que consolidan una heterogeneidad productiva, ¿no? Muy rupturistas para con muchas producciones locales, que entonces no hay una dirección convergente entre las diferentes provincias y producciones, sino que se amplían las brechas y se cristalizan sobre todo. Y bueno, en gran medida tiene que ver con el tipo de organización económica que incluso hoy día seguimos teniendo. Respecto a al grupo, digamos, al mundo de las ideas, no hubo un cuerpo sólido de ideas económicas de orientación proteccionista o productivista para las manufacturas. Sí hubo momentos de debate, sobre todo asociados a la aduana, el comercio exterior, la protección efectiva sobre algunos conjuntos productivos. Pero si uno se pone en clave de pensar, como les decíamos al principio, en estas continuidades y rupturas con el universo productivo que viene en la etapa subsiguiente, que es la etapa agroexportadora, y que va a contener un proceso productivo también relevante, sobre todo asociado al creciente mercado interno, decimos, el entramado productivo débil e incompleto de esta etapa tiene poco que ver con lo que viene después. No vemos ahí un basamento sobre el cual aparecen después, excepto, digo, algunos conjuntos de empresas, sobre todo, orientadas a la producción de alimentos y bebidas y de talleres para atender este creciente mercado interno cerca de las ciudades. No son los saladeros, no son las curtiembres, digo, lo que después van a dar lugar, digamos, a un cambio cualitativo y también cuantitativo en la cuestión productiva para la etapa subsiguiente. Entonces no vemos que haya ahí continuidades contundentes con la industria que surgirá luego, en este proceso tan dificultoso de integración del mercado que, como decíamos entonces para finalizar, amplía brechas y consolida la heterogeneidad productiva a lo largo de estas décadas. Bueno, hasta acá, muchas gracias por escucharnos, espero que no se hayan aburrido mucho. No sé si Camilo por ahí querés agregarse y dale, por favor. No, solo agradecer y comentar, pedirle permiso a Daniela para pegarle en el chat el link para el público, y si quieren descargar el libro en el que hacemos mención de este capítulo, este trabajo, y el libro completo, así ahora lo voy a pegar en el chat. Por supuesto, sí. Muchas gracias Camilo y Diego por su presentación, estuvo muy interesante. Y además quería pedirles permiso para abrir un espacio de preguntas o comentarios de los presentes si quieren sacar alguna duda o aportar con un comentario su trabajo. Una preguntita. Sí, Leandro, perdón. No, más en la cocina del trabajo, la cuestión de la periodización. ¿Por qué hasta 1870? Digamos, 1810 clarísimo una cuestión política, pero 1870 no sé por qué cortan ahí.
Bueno, esto debería ser una respuesta colectiva, ¿no? De todos los que participaron del libro. Entiendo que, bueno, justamente tiene que ver con lo último que estábamos planteando. 1870 es una década bastante particular, por un lado, porque después terminará de concentrarse en la confluencia hacia digamos, el comienzo que tradicionalmente se suele poner como la etapa agroexportadora. Hay un conjunto de debates que en la década del 70 vinculados a esto justamente del liberalismo y proteccionismo, que nos parecía que tenía sentido que formase parte de las discusiones del debate subsiguiente. Y bueno, y también digo, en algún momento me parece que por practicidad había que simplemente poner un corte. Que no sé, nunca, no sé si nos lo preguntamos mucho esto al inicio del proyecto. No, sí, es básicamente reforzar lo que acabaste de comentar. Digo, en la década del 70, a consolidarse esa inserción primaria exportadora, se hace más evidente los flujos de capitales, migratorios, bueno, crece incluso aún más la llegada del ferrocarril, los debates sobre el intercambio de proteccionismo y la consolidación de sí, los inicios de una industria moderna, podría decirse, que claramente va a surgir durante el modelo exportador. No se te escucha bien, Camilo. Bueno, creo que eso sería, perdón, vuelvo básicamente a repetir lo que dije recién, que era consolidar lo que había dicho Diego anteriormente, que es en 1870 se hace más evidente la llegada de flujos financieros, llegada de inversiones, la expansión del ferrocarril, el aumento de los flujos migratorios y esa plena inserción de la economía argentina en el comercio mundial. En la década del 70 en adelante nace, digamos, la industria moderna, que tiene poco que ver con este sector productivo que estuvimos hablando en el capítulo. Sí, ahí, digo, como para reforzar esta última idea, me parece que está un poco en línea con lo que plantea Brown, ¿no? Que ustedes toman, ¿no? Como que todas estas actividades productivas llegan como a un determinado perfeccionamiento y nivel, a un límite, y que ya no se le puede sacar más, digamos, en términos de productividad, etcétera, y que solo con, digamos, las transformaciones más importantes a estas que hacía referencia Camilo, van a poder continuar, quizás ya entonces dentro de otra lógica, ¿no? Uno podría plantear ese salto hacia la industria, de una industria más artesanal o de actividades más artesanales a una industria manufacturera con una lógica más, más moderna. Me parece que ahí está un poco el corte o el quiebre fundamental cuando uno lo mira desde la dinámica de las actividades productivas, específicamente vinculadas a actividades de transformación. Después hay como otros contextos y a veces, claro, tiene lógica lo que pregunta Leandro, ¿no? Porque a veces uno puede pensar en 1880, ¿no? Pero depende precisamente de dónde está el eje de lo que estás mirando, ¿no? Bueno, recuerdo por ahí está Andrés Regalski, no sé si está, que él mira la cuestión financiera, digamos, y los flujos de capital, y ese modelo agroexportador para Regalski comienza antes del 80, por precisamente las etapas donde arriban capitales, ¿no? Entonces, si uno lo mira desde una lógica más institucional y política, quizás 1880 sería con la conquista del desierto y digamos, el sistema político que se organiza a través del PAM, por ejemplo, un corte más lógico. Mirado desde las actividades productivas y de las actividades industriales o semi-industriales, como quisiéramos llamarlo para este periodo, 1870 parecía ser un corte bastante lógico. Y como dice Diego, en algún lugar hay que cortar, finalmente. Muy bien. ¿Puedo consultar una cosa? Sí, no sé quién está hablando, perdón. Nicolás. Sí, Nicolás. Sí, ¿qué tal? Quería consultar si, o sea, si usted tiene
¿cuáles serían las diferencias y similitudes con la mirada de Romero y Sábato? O sea, sobre el mercado de trabajo y sobre esta transición, o sea, entre la producción artesanal e industrial. O sea, si hay grandes diferencias o se basan en esa literatura. Bien, ya retomo un poco esto que comentaba, porque había una pregunta en el chat, para retomo, que comentaba Nicolás. Bueno, por la extensión, ¿no? y el objetivo del trabajo, uno de los ejes, que es el análisis de los actores, nos parecía pertinente incluir, ¿sí? Como decíamos, los actores subalternizados en el análisis. Lo que nos parece, en este análisis de los trabajadores, ¿sí? Notamos la revisión bibliográfica que hicimos y el acceso a los pocos datos que hay, muestran que hasta 1850 aproximadamente, un tercio, un poquito más de la mano de obra masculina libre, ¿no? Todavía había esclavitud, si estaba abolida la libertad de vientre, seguía habiendo esclavos. Un tercio, un poquito más de la mano de obra libre masculina estaba vinculada al mundo artesanal. ¿Sí? O eran artesanos o aprendices, etcétera, etcétera. Recién a partir de 1850 empieza a notarse una superposición de diferentes capas. Artesanos, migraciones internas, artesanos arruinados que deben salir a vender su fuerza de trabajo, inmigrantes, etcétera, etcétera. En ese contexto, ¿no? Empiezan a haber trabajos donde analizan la organización de estos trabajadores de una nueva lógica, abandonando esa lógica de los gremios tradicionales o la especialidad, y aparecen primero las organizaciones mutualistas, y después con la influencia de las ideas de izquierda, los sindicatos, la Unión Tipográfica, o la influencia de los anarquistas en algunos sindicatos más artesanales, panaderos, etc. Más allá de eso, yo nombré solo, tenés razón, lo de Sábato y Romero, pero ahí está inserto en una serie de párrafos, como una breve discusión, que es, bueno, ¿cuál es el origen de estos primeros sindicatos modernos, ¿no? Y por dónde podríamos identificar el origen de la clase obrera, muy breve, para poder insertarlo en el texto. Y ahí como esta mención que se de Romero y Sartre es como complementaria de otras ideas. Hay textos de Nicolás y Diego Carrera, o un texto de Negri, de los otros autores, Nicolás, donde dicen, bueno, si que no hubiera registro de conflictos, huelgas antes de 1850, perdón, de principios de los años 70, no significa que no hubiera ningún tipo de organización. De hecho, hay como algo parecido a huelgas o abandono de trabajo en algunos saladeros en Entre Ríos en la década del 50, ¿sí? Entonces, como para complementar esta idea de que parecía que ya hay como una protoclase obrera moderna, incluimos esta cita a Sábato y Romero, en la cual planteaban que, más allá de estos procesos de modernización, la lógica artesanal continúa hasta finales del siglo, o conviven, ¿sí? Sectores artesanos con cierta importancia con las nuevas formas asalariadas. Creo que, no sé si eso sirvió como respuesta, pero está inserto en esa discusión. De hecho, Camilo, para agregar solamente a esto, en la década de 50, y no solo en Buenos Aires, sino también, por ejemplo, en Rosario, hay un proceso de organización más de tipo mutualista, ¿no? de este universo de trabajo artesanal que se organiza para resolver un montón de cuestiones asociadas al oficio, al espacio territorial, ¿no? Porque también tiene que ver en muchos casos con migrantes, y a resolver organizadamente diferentes cuestiones relacionadas con la vida pública, con la sanidad, etc. Eso es muy interesante. Es verdad que pensarlo en una linealidad, como no, bueno, de acá salen los sindicatos, bueno, eso es algo que es arriesgado, pero digo, me parece que está bien identificar eso como elementos de organización de la fuerza de trabajo, ¿no? Totalmente, sí, como étnico mutualista, ¿no? Según el origen étnico, y también, como decís vos, cubrir cuestiones de la vida, como la educación, la salud, etc.
Bueno, muy bien. Acá Gabriel Messina tiene una pregunta para Camilo, que está en el chat, y te consulta si podés ahondar un poco más sobre la posición de Mariano Frageiro sobre la política comercial y en el tiempo que fue ministro de Hacienda de la Confederación. Bien. No, en principio le diría que, bueno, Jairo, es, como dice Javier, ministro de Hacienda de la Confederación Argentina, en la secesión de Buenos Aires y la Confederación. Si bien la Confederación toma en principio, digamos, un esquema más proteccionista que el de Buenos Aires, adoptó una posición más librecambista, ¿no? Había como protección a tejedores y artesanos de cueros en el interior, incluso había menos carga tributaria para los bienes de consumo masivo, ¿sí? Fragueiro parece haber sido como un lector de San Simón, sí, adhería a cierto liberalismo moderado, y tiene esta mirada de el Estado como promotor, como que la economía como un bien social, ¿no? Como el Estado como promotor de una economía para alcanzar el bien social. Más allá de estas ideas que estuvimos charlando recién sobre mecanismos para proteger la producción o la centralidad del Estado para en el ámbito crediticio, ¿no? Que el Estado centralice el crédito para de esa manera orientarlo a el impulso de actividades manufactureras. La vez Fragueiro es ministro de Hacienda en un contexto hipercaótico, de mucha inestabilidad, y donde ese esquema más proteccionista que recién hice mención, empieza a tomar caminos fiscalistas, que es la necesidad que tenía la Confederación de hacer frente a eso. Rápidamente son abandonadas. Ese es el comentario que puedo hacer sobre Fragueiro, ¿sí? Perfecto. Ahí, Diego, en el chat les paso un link donde pueden interiorizarse un poco más de los aportes. Así que, bueno, ¿alguno más tiene alguna pregunta o comentario para Camilo o Diego? Bueno, creo que estamos entonces. Damos por concluida la presentación, la reunión. Les agradezco nuevamente a Diego y a Camilo por haber tenido la predisposición de presentar en los seminarios internos y a todos por haber venido. Bueno, muchas gracias Daniela por ayudarnos y bueno, gracias a todos y todas por escuchar y por participar. Bueno, y un saludo también a la UBA en su aniversario, ¿no? Participar en este contexto siempre es una doble alegría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Todos. Chao, gracias. Ahí está, mira. Chao.